concluía con lo que era, me preguntaban cómo era el sistema de lo que es un school, del sistema del proceso natural. Es eso, más que nada, ¿no? Esa forma es una forma en la que los padres optan por el proceso de enseñanza natural, en lo que el niño aprende según su propia noción de querer, la curiosidad y todo, ¿no? Se despierta eso y pues el niño comienza ese proceso de aprendizaje en el que no existe certificación, planificación, ni nada, ¿no? Es conforme el niño va aprendiendo, va captando ciertos contenidos de su entorno, del entorno que los padres le van presentando, pues entonces es donde se genera el aprendizaje. Es muy loable lo que hacen, ¿no? Porque van despertando la curiosidad del niño y a través de ellas se fortalece el aprendizaje. Como aquí tengo la pregunta con esto también, ¿no? Porque ella dice que, Mariana dice de que ella tiene un niño de 4 años y según vaya despertando la curiosidad, le va funcionando en el momento. Y es cierto, es válido que la curiosidad es la chispa del aprendizaje. Y es más, el aprendizaje significativo va a surgir o va a ser eficiente en un niño que ha tenido esa experiencia de la curiosidad, ¿no? Y de los saberes previos que él va teniendo. Ahora, em, me, esta forma del proceso natural es muy válida también, pero alguien me decía de que, ¿y qué cosas son las evidencias que tengo que presentar? Las evidencias es de que ustedes como padres que van a educar en casa, pues ustedes siempre tengan eh, alguna imagen, sea foto, sea video, sea un cuaderno, como padres, donde registren que tal día o como una especie de anecdotario diario, un diario, donde tengan algo, donde en cualquier momento a alguna persona o ente que venga del Estado, pues ustedes puedan avalar, avalar de que mi hijo es cierto, es un proceso natural, quizás no hace hojas, no llena libros, pero él aprende así. Si está justamente en ese momento haciendo algo con la tierra, aprendiendo algo, algún tema a través de eso, pues registrarlo, esa es la evidencia, ¿no? Que ustedes lo hagan concreto a través puede ser escrito, puede ser una foto, puede ser un video. Y en inicial se trabaja muchísimo esto, no quiere decir que en secundaria o en primaria no, pero en inicial se trabaja mucho porque es el lado sensorial que primero despierta lo que es el lado académico, o es que ya es más complejo, ¿no? Entonces, es importante de todas maneras que ustedes sí lo tomen en cuenta, de que haya siempre una evidencia. Así tomen, si hacen homeschool o si hacen el unschooling, que es así, el proceso natural del niño, igual. Yo ese día mi hijito aprendió tal cosa, y regístrenlo, tal día fue esto, es una especie de un diario que ustedes se hagan, ¿no? Le pegan una foto o simplemente la foto la guardan en la nube, X formas de registrar, pero ténganlo. Así hagan el proceso natural, el proceso llamado el unschooling, háganlo. Porque no sabemos en qué momento alguien nos los pedirá y hay que ser precavidas en todo eso para que no tengamos ningún problema y que ese problema no le traiga problemas a la comunidad de homeschool tampoco. Ahora, también me dicen aquí, ¿quién pone la currícula a seguir de aprendizaje? La currícula te la pone el centro donde tú certificas. Ojo aquí que el lugar donde tú certificas va a avalar por el Ministerio de Educación. En sí, el que tiene toda la currícula que nosotros usamos es el Ministerio de Educación. Todos los colegios, sean nacionales particulares, toman de ahí. Esa es su columna vertebral y de ahí funciona todo. Es por eso Es por eso que es allí donde todos ellos te dan una especie de temario de programación que tú tienes que seguir de acuerdo a los tiempos que ellos te dan, ¿no?
Luego Jenny dice, ¿no? Su hijo tiene el caso de que su hijo tiene retardo leve y que ha hecho toda su primaria en el colegio, pero el director le dice que en secundaria ya no hay. Entonces, por esa razón va a ser secundaria a través del homeschool. Y es una buena opción. Certifícalo en algún lugar donde puedas hacerlo, que sea de nivel en el que, o sea, hay lugares de certificación donde te dejan mucho, como se dice, hay diferentes tipos o modelos de la certificación, de acuerdo al lugar donde optes. Entonces allí es donde tú puedes buscar la forma en la que tu hijo pueda tener la certificación ya de secundaria. Y sí sería una buena opción que tú la tomes. Y qué bueno que estés pensando hacerlo por este caso muy particular de tu pequeño. Sí, y hay casos, por ese caso también se hace homeschool. Me dice Rosy, ¿hay grupos de homeschool como para realizar paseos o excursiones con otras familias? Sí las hay. Homeschool en Perú tiene un grupo ya de las familias que hacen homeschool. Entonces, cuando ustedes deciden hacerlo, forman parte de este grupo, pasan el registro y allí es donde se les coloca a los grupos, sea por Facebook, sea por WhatsApp, conforme ustedes se conecten o tengan la facilidad de la conexión y se reúnen, ¿no? Van a hacer visitas académicas a los museos, van al Parque de las Leyendas cuando tienen algunas actividades programadas, nos reunimos también para darnos charlas de manera física o virtual, donde nos podemos ir ayudando en ciertos temas o puntos que surgen en todo este proyecto familiar que hacemos. Y sí los hay. Cuando decidas hacer, si aún si estás haciendo y no formas parte, pues comunícate con nosotras a través del fanpage para poder ingresarte. Y si todavía lo vas a decidir hacer el próximo año, pues entonces comenzamos en el y, y, y estamos ahí para poder apoyarnos, porque sí hay momentos en los que nos juntamos todas. Maruja dice, mi duda es sobre la certificación. ¿Es para los niños o para los padres? Es para los niños. Los padres no recibimos ninguna certificación. Aquí en Perú no hay eso. En Estados Unidos sé que sí hay una certificación que se les da a los padres para educar en casa, pero eso es opcional, no significa que lo tengan que hacer para educar en casa, para la redundancia. Pero aquí en Perú la certificación es exclusivamente para que tú hagas comprobar, que tú pruebes a los demás de que tu hijo está siendo certificado porque el Estado exige una certificación. Es para ellos, no para nosotros. Eh, bajo, a ver, ya, sí, es común, dice Jenny, sobre el proceso de la sociabilización. Cuando viene, ¿no? Te dicen, es un niño solo, pobrecito, no va al colegio, no va a tener amigos, no va a saber lo que es una fiesta de promoción, no va a saber lo que es las actividades escolares que tienen, ¿no? Entonces, hablan sobre el proceso de socialización, perdón. Perdón. Entonces, no le tengan miedo a eso. El proceso de socialización es simplemente un mito que todo mundo tiene, que cree que porque está en la calle o porque está en un colegio ya pues hablas, ¿no? Y ya estás con todos y por ende tienes que hablar con todos y ya estás allí y te comunicas y todo. Pero un niño que hace homeschool, se los digo por experiencia, no tiene esa timidez que creen que muchos van a sentir. Muchos que creen de que es un niño tímido porque no comparte con nadie, no. La familia homeschooler, sabemos que nuestros hijos se desenvuelven con las personas adultas y niños con toda la facilidad que tienen. Mis hijos son así, yo me sorprendo muchas veces de ellos porque ellos hablan con los adultos con respeto y no tienen ningún reparo en conversarle, en preguntarle, no se sienten intimidados ni nada por el estilo. Es más, yo tenía una niña que mi segunda hija, ella era muy tímida, en el colegio no hablaba con nadie,
y todos me decían, es que la tienes, una de sus casas es muy tímida la niña. Y cuando estuvo en el colegio, yo la retiré. Entonces, cuando ahora, en el transcurso del tiempo, la veo a ella cuando salimos, ¿no? Y estamos con amigos, con familiares, en lugares públicos. Ella le habla así a una persona, o sea, que es adulta, que es todo, o sea, le habla, perdió eso, o sea, no necesitó el colegio para perder la timidez, simplemente fue un proceso en el que ella se sintió segura, le dimos seguridad y ella lo superó y ahora habla. Entonces habla común y le parece normal y expresa sus ideas y todo, a pesar de que es una niña de 7 años, pero ella se comunica, o sea, no significa que no va a hablar tu hijo porque no vaya al colegio. Cuando tienes un hijo, uno solo, por eso están los grupos de integración. Puedes buscar los grupos de integración y normal, comparten. Puedes ir a talleres, los inscribes en talleres porque tienes esa facilidad ahora que no van al colegio. Pueden participar de talleres, de clases grupales, los llevas a cualquier lugar y el niño está socializando siempre. El colegio no es la única fuente de socialización. Ahora, también dice, es válido tener un profesor de apoyo para efectos de la currícula. El método que ella intente aplicar es el método con emoción. Bueno, ahora hay tantos métodos que tenemos, ¿no? Y formas de enseñanza. Y sí es válido, puedes tener un profesor de apoyo. No siempre son los padres los primeros gestores de la educación de sus hijos, ¿no? Ya sé de que hay grupos, más que nada en secundaria, que matemáticas se están juntando con el fin de que sean enseñados por un profesor propios de las materias, ¿no? De las materias que se vuelven cada vez un poquito más complejas y los padres necesitan el recurso y la ayuda de eso. Y si va a tus posibilidades de conseguir un maestro particular, pues búscalo. No está mal lo que pides o lo que intentas hacer es muy bien. Dice, eh, aquí Rosy dice, ¿qué sucede si mi hija ya hizo medio año de inicial de 3 años? ¿La puedo retirar y hacer homeschool sin problema? Perdón, eso me pasó a mí. Mi hija estaba en 4 años de inicial y la tuve que retirar porque como retiraba al mayor de primer grado, ya no iba a ir hasta allá por ella. Entonces, igual la retiré. Como ella ya tiene un código de alumno, ¿sí? Que registrado en el Ministerio de Educación, la puedes retirar, es cierto, pero busca rápidamente la certificación. O sea, va a ser como un traslado interno que tú haces, así como que estuvieras trasladando de colegio, igualito. Sucede. No es que la dejes al aire, ¿no? 3 años y ya me pierdo. Como no me piden certificación hasta primer grado. No es lo recomendable porque ella ya lo tiene. Si no lo tuviera, podrías darte tener esa libertad de hasta primer grado porque la ley no te lo exige. Pero como ella tiene un código de alumno, ¿qué va a pasar? Que va a haber un hueco allí y luego sacar los papeles y hacer todo ese trámite te va a generar gastos, va a ser un poco más engorroso. Entonces yo te recomiendo que si ya tu hija está en el colegio, tiene un código, es bien, lo puedes sacar a la niña, no sé por qué circunstancias lo estás haciendo, pero si deseas hacerlo, lo haces, pero haz el traslado hacia un centro de educación a distancia donde puedas hacer como cualquier cambio de colegio para que tu hija siga siendo certificada porque ella ya tiene un código de alumno. Eso es lo que pasa. Aquí, Maruja me dice, tiene un hermano que no acabó la secundaria. ¿Puede hacerlo a través del homeschool? Sí, lo puede hacer, o si no, en un SEBA también, ¿no? Puede hacer homeschool siempre y cuando busque la certificación donde hacerlo. Ahora, no sé qué edad tiene, no sé qué edad tiene su hermano y cuál, de repente él ha dejado el colegio y cuántos años lo ha dejado. Específicamente no sé bien cuál es la intención de esto, pero si no acabó el colegio, está en la edad escolar y todo, él puede ir a un SEBA, ¿sí? Que son los centros de formación para justamente personas que no han terminado la secundaria, o puede hacerlo a través de una certificación que tú le busques de educación a distancia y puede hacerlo.
Y hay que ver bien este caso porque no sé exactamente cuántos años ha dejado de estudiar, de repente es una persona más adulta, no lo sé, porque ya secundaria es diferente. Todos los documentos que se necesitan llenar los manda el centro. ¿A qué documentos te refieres? No te entiendo, Cintia. Maruja, tiene dificultades de aprendizaje. Ah, ya, tu hermano, sí, debe, ya, entendí un poco más. Si está teniendo dificultades, no hay ningún problema, lo puedes hacer en un school y ya, como está próximo a cosas superiores, si tienes que tener la certificación ahí nomás, de la mano, porque termine la secundaria y quizás lo quieras meter a un técnico. Entonces es importante que no descuides de certificación. Denny dice, ella ya está haciendo homeschooling con certificación hace un mes con su hijo de 4 años y le gustaría participar en las reuniones. Muy bien, Denny. Entonces, por interno, en el fanpage, nos dejas ya tus datos para que puedas ingresar al grupo donde se puedan hacer ya las charlas. Justamente estamos programando algunas charlas ya, solo que han bajado un poquito por el invierno y eso hace que muchas no salgan de casa, no tan lejos, porque ha habido casos, por ejemplo, hace poquito eh, quisieron irse al Parque de las Leyendas un sábado, las familias, había niños enfermos, entonces eso impidió un poquito por la estación propiamente, pero comúnmente en otras fechas siempre salen, se reúnen constantemente en algunos parques, todo para que los chicos socialicen en actividades en conjunto. Entonces, si ya haces homeschool, te comunicas con nosotros para poder hacer el paso a los grupos de WhatsApp o de Facebook. Jenny dice, la certificación es a final del año, que culmine mi hijo en homeschool o antes de hacer homeschool en mi casa, debo buscar y tramitar esa certificación. Cuando tú decides, es como un colegio. Cuando tú quieres matricular a tu hijo, lo tienes que hacer en meses de cuánto, de enero, febrero, vas buscando una vacante. Y eso es, perdón, ese es el inicio de la certificación. Ahí comienza, es igual que un colegio. Ahora, si en el caso que tú estás a mitad de año y lo quieres sacar de tu hijo porque no le está funcionando, entonces es igual, como un cambio de colegio, así de fácil. O sea, entiéndanlo como que fuese un colegio al que ustedes están postulando por una vacante. Es igualito, al inicio del año, no es al final, porque al final te generas cómo esa certificación, cómo te la van a dar si no han evaluado, no han visto el proceso de tu hijo en el transcurso del año. O sea, ¿qué van a evaluar las instituciones que van a certificar? Entonces, es igual, se hace al inicio del año o a mitad de año, eh, cuando haces traslado, como un traslado del colegio. Ojalá que eso haya quedado claro, pero sí tienes que dejarlo allí. Ah, cuando tú haces, Cintia, cuando tú haces los documentos de certificación y el llenado de las evaluaciones, ¿dónde estás? Ah, ya te entendí. Te refieres y el llenado de las evaluaciones. Claro, eso lo hace el mismo centro de certificación. El mismo centro de certificación hace, eh, estás en constante comunicación con ellos, ¿sí? Por correo, por llamada, conforme sea la forma en la que ellos te van a decir cómo tú, como mamá, estás evaluando a tu hijo. Entonces ellos van a ir viendo cómo va el proceso. Y al final es que ellos te colocan las notas, lo que corresponde, ¿no? De acuerdo a tus evaluaciones que has ido entregando, sean mensuales, bimensuales o trimestrales. Entonces, eso de acuerdo al mismo lugar donde tú certifiques y sí, ellos te van a ir exigiendo, ¿no? Cada mes, sé del gospel que hace eso, es un lugar donde certifican, cada mes les están pidiendo una evaluación, cómo les ha ido y cómo, que manden el correo, ¿no? Ustedes tienen que compartir cómo va avanzando su niño. Tienen que ser bastante sinceras y honestas cómo es el proceso que su hijo está haciendo.
para eso. Ahora dice Maruja, con respecto a su hermano que no acabó la secundaria, se quedó en tercero de secundaria y es una persona mayor. Su aprendizaje es difícil, entiende a duras penas, al menos las matemáticas. Imagínate si, ya me imagino, física y química debe ser terrible. Pero yo le podría enseñar. No va a otro centro para terminar porque él es difícil de aprender y se frustra. Ya, en ese caso puede ser el SEBA. Tiene que ir a un SEBA porque es una persona mayor. Para ellos está el SEBA. Esos lugares donde enseñan, con los que ellos puedes tú negociar su certificación. Tú puedes hablarles de que les puedes explicar y quizás pueda ir solo a dar examen. Ellos son más permisibles en esas cosas porque entienden precisamente estos casos. Entonces, busca un lugar donde puedas tú, como tú bien lo quieres hacer, quieres enseñarle de a pocos, coméntale tú eso y dile si te pueden facilitar la evaluación final y la certificación. ¿Qué costo tendrá? Depende de ellos también, ¿no? Del lugar donde tú vayas. Sí lo puedes hacer, pero es exclusivamente ya es para un SEBA por ser ya una persona adulta. Las certificaciones son comúnmente para los que están en el mismo, en los mismos años académicos, ¿no? Pues, adolescentes, niños. Ya, ¿qué explicación le doy a un niño que tiene amigos escolarizados y ellos por curiosidad piensan ir al colegio aún y no siendo consciente de lo que hablo de un niño de 4 años que me pide ir al colegio? Va a haber casos así, ¿no? Ha habido momentos en que mis hijos también me han dicho, mamá, yo también quiero ir al colegio. Y a veces yo les he enfrentado, bueno, si tú quieres, yo te llevo, le digo. ¿Te quieres levantar tempranito? Mira que tienes que levantarte a las 6 de la mañana, yo te llevo y ahí ya tus tareas, tú ahí con tu profesora. Y él cuando él lo piensa, dice, ay, no, mejor no, mamá. Entonces es un poquito que simplemente como hace tiempo le escuché a una mamá homeschooler que también ella habló sobre esto, y es que solo es le pica la curiosidad por un momento, pero cuando él está allí, en ese momento, en ese lugar, se le va a su casa y quiere hacer homeschooling porque se da cuenta que no va porque no puede ir al ritmo de la corre-corre que tienen los maestros día a día. Entonces, tú tienes que presentarle las ventajas de que tú estás haciendo homeschooling con él. O sea, explícale, eso es lo que yo le digo a mis hijos y mi esposo también se lo dice a mis hijos, ¿no? Ustedes de ir aprendiendo paso a paso con tranquilidad, les vamos mostrando otras actividades, les vamos llevando a ciertos lugares donde ellos van aprendiendo, o sea, que ellos vean que les gusta el homeschooling, que son libres estudiando y que no están en un colegio donde están a todo el tiempo tarea, 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 reunión, reunión. Entonces, quizás te pueda ayudar esa forma e ir bajando, porque es un niño muy pequeño y él simplemente por curiosidad te lo está diciendo. Si fuese un niño un poco adolescente y todo, sería un caso distinto, pero es solo por la curiosidad que él quiere matar, pero te aseguro que si tú lo llevas al colegio, no va a querer, va a durar poco tiempo, porque la rutina lo va a llevar a casa otra vez, y eso va a pasar. Ahora dice, Rosy dice que se muda y quiere aprovechar de comenzar homeschool, ya que ve que su hija es más feliz cuando está en casa que en el nido, y aquí también aprende, pero tampoco quiere perjudicarla dicas por el código de alumno. Ya en el caso de ella, como lo dije adelante, en otro caso semejante, si ya es un niño inicial con código de alumno, tienen que buscar la certificación sí o sí, para evitar ese hueco que hay y que recién en primer grado vuelvan a intentar y hacer y buscar la certificación, porque ahí es más difícil buscar papeles en UGEL, jalar códigos, todo es difícil y hay algunos casos que tienes que pagar en algunos por esos favores, porque cuando tú dejas los papeles al aire en un colegio, después cómo respondes cuando te dicen, ¿y dónde estaba? ¿Y por qué no vino? Y todo. Entonces, si tú te vas a trasladar y si los están sacando del colegio inicial con el código, entonces sigan la certificación, búsquenla más que nada. Pero si están libres de eso, nunca han pisado un colegio, sus niños no tienen código de alumno para el ministerio, entonces no lo necesitan. No es obligatorio eso. Eh, la última pregunta. ¿En todos los colegios se puede acceder a ese sistema de certificación para niños homeschool o hay algunos ya indicados por el Minedo?
¿Certifican en colegios privados o solo estatales? Son privados y son escasos. El ministerio no tiene conocimiento así, no te da un abanico de posibilidades. El ministerio, es más, muchas veces han ido los padres y dicen, quieren hacer homeschooling, ¿dónde puedo hacer? Y ellos dicen, ¿qué cosa es eso? O sea, ni siquiera conocen y te dicen que no lo hagas porque está mal. Entonces pasa eso, como hay otros en los que han sido más buenos al explicarte, ¿no? Pero algunos han salido peores de lo que han ido. En este caso, los colegios no te dan una certificación, tú no vas al colegio de la esquina de tu casa y le dices voy a hacer homeschool, lo matriculas ni nada, no. Yo me refería, si en caso la duda surgió por esto de los colegios amigos, es porque quizás tú en particular, eh, tú conoces, o estatal, no sé, conozco a una persona que lo hace así, pero es una amistad muy estrecha que tú tienes y le puedes confiar esa certificación a esa persona, pero solamente, únicamente a ti, nada más. Para los otros de certificación, tú tienes que buscar los colegios con educación a distancia. Y para eso, terminando la charla, les compartimos los colegios que tenemos en ese enlace que hicimos en el blog, perdón, en la página web. Entonces, no es que los colegios, tú vas a cualquier colegio y le digas que quieres hacer homeschool y te van a ayudar. No, no es eso. No pasa eso, porque nuestro sistema no lo permite, no lo conoce. Entonces, ya es que, ¿cómo se llama? No hay esa facilidad todavía. Todavía no tenemos, soñamos en que tengamos una asociación, algo que nos ayude, pero poco a poco esto va a ir creciendo. Ya es más vistoso, cada vez las familias se van uniendo más, entonces poco a poco va a haber una situación en la que quizás se legalice, y por eso es importante que estemos certificados, que estemos siempre al tanto de todas maneras, porque quizás nos legalicen para algo bueno, o sea, teniendo algo bien, o si no, quizás nos cierren las puertas. Eso no lo sabemos, pero siempre tienen que tener sus documentos al día. Eso es lo importante. Entonces, quienes buscan certificación, se los vamos a compartir para que ustedes estén al tanto de ello. Tenemos ya 6 minutos, que ya estamos terminando esta última charla, ya no hay más preguntas. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y esperamos que no sea la primera vez en la que nos podamos reunir, y vamos a convocar charlas virtuales para que podamos estar comunicándonos, contando experiencias. Dios mediante, de aquí a fin de mes o quizás el próximo mes nos estemos reuniendo para ver ya otros asuntos más del homeschool, de ya las rutinas, cómo hacer homeschool y no morir en el intento. Entonces ya cositas así que van surgiendo ya propiamente del homeschool. Muchas gracias a todas y a todos los padres que recién conocen lo que es el homeschool. Los que ya están haciendo homeschool, les animo a que sigan adelante, que no tiren la toalla, que es difícil, pero vale la pena. No se frustren, no sientan, no hagan comparaciones de que por qué él avanza más que el otro, mi hijo no lee como el otro que está en el colegio. Sus hijos son únicos, sus hijos van a aprender, déjenlos que aprendan en su proceso natural, normal. No se queden con la idea de que no están haciendo lo suficiente. Sí lo están haciendo. El que se queden con sus hijos, están haciendo muchísimo, porque les están dedicando su tiempo. No cualquier mamá puede hacerlo. Hay mamás que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden porque trabajan, otras porque no conocen del sistema. Pero ustedes que lo conocen, pues entréguense a sus hijos, a la crianza, a la educación de sus hijos, y gócenla. Piensen que es un día menos. Cada día es un día menos que los van a tener. Ese sea su aliento. No es un día más, no, es un día menos. Sus hijos van a crecer, van a ir aprendiendo de a pocos y de a pocos, y se van a dar cuenta que todo este proceso difícil, lleno de rocas, pues fue difícil, pero se consiguió. Porque más que nada lo que ustedes están haciendo, están formando a sus hijos, están formando el corazón de sus hijos. Y todo lo que ustedes les están enseñando es valioso. Muchas gracias a todas. Me despido desde mi parte. Nora también se despedirá
desde ese momento y ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos esperamos y nos vemos en el fanpage y en el WhatsApp a quienes están